De la CEDOCU vamos a tratar la problemática laboral en nuestro país, el desempleo y por supuesto cómo estaría quedando ese sueldo básico unificado para el 2025. Qué gusto tenerlo el día de hoy en cabina. Buenos días y bienvenido. Muy amables, muchas gracias por la entrevista. Un gusto estar presente aquí. Oiga, coméntenos, se van a reunir varios gremios el día de hoy, tengo entendido, para tratar y discutir esta problemática laboral y también cómo quedaría el sueldo básico unificado para el siguiente año. ¿Cómo lo han venido trabajando? Adelante. Bueno, hoy día tenemos una reunión con el Frente Unitario de Trabajadores y las organizaciones que pertenecen a estas centrales sindicales, tanto como es la CEDOCU, la CEOS, la UGT, la UNE y la Unidad Popular, para poder tratar los conflictos que tenemos en el país, conflictos como el tema del desempleo, la persecución sindical, la falta de una serie de incumplimientos desde el Estado del gobierno que han abandonado prácticamente el pago a los gobiernos locales. Recién tuvimos un paro en los trabajadores de Manta y asimismo están otros gastos provinciales que están impagos. Y vamos a tratar el tema de los conflictos que no se han resuelto, y también está el tema que ya cada año lo vivimos, que es el tema del tratamiento del salario mínimo vital. El día de mañana ya fuimos convocados para el Consejo Nacional de Trabajo para poder tratar esta problemática en un ambiente que prácticamente se repite todos los años, porque no ha habido desgraciadamente un impulso desde los gobiernos de turno, incluyendo el que estamos aquí, para poder tratar una política de empleo y una política salarial como la hemos venido planteando nosotros. No ha habido reunión de las comisiones sectoriales de salarios, y que nos parecería importante que estas reuniones se hagan como antes se lo hacía en el pasado, es decir, desde el mes de alguna manera se fijó, me acuerdo con el ex ministro Gagliardo, se fijó las reuniones desde el mes de abril o marzo, que se constituían las comisiones sectoriales, y primero se reunían las comisiones sectoriales de salarios y después se reunían para discutir el salario básico. Yo estuve 4 años en este proceso, en donde pudimos agrupar de las 120 comisiones sectoriales a 20 comisiones sectoriales. Entonces, eso permitió de alguna manera que el trabajador de cada sector discuta con el empresario de cada sector las realidades de la empresa y fijen ahí un salario mínimo sectorial. Desgraciadamente esto ya no sucede así de esta manera, y lo que ha ido es precarizando las condiciones y reduciendo el poder adquisitivo del salario. Y por tanto nosotros mañana vamos a llevar la propuesta que siempre hemos llevado, que nos parece que se debe cumplir con la Constitución. La Constitución en su disposición 25ª menciona ya cómo se debería hacer el alza salarial, y lo que nos toca es ver cómo cumplir con la Constitución. Desde el 2008, desgraciadamente, no se ha venido cumpliendo. ¿Qué es lo que dice este principio de la disposición 25ª? Que el salario básico tenderá a llegar a la canasta básica. Es decir, que el salario básico, que en este momento, por ejemplo, estamos en 460, tiene que llegar a alcanzar los 800 y pico que está actualmente la canasta básica. Y hay que encontrar la fórmula. Ya en 16 años no nos hemos podido poner de acuerdo, porque tanto la curva del salario mínimo como la de la canasta básica están diametralmente opuestas. ¿Cuál es el aumento que van a pedir ustedes o están solicitando? Bueno, nosotros hemos dicho que vamos a partir primero diciendo que el aumento del salario básico primero va a dinamizar la economía. Ya. Va a salir del estancamiento de la economía, y por tanto nosotros consideramos que un punto de partida sería llegar como inicio a la canasta vital, que está en los $562, si no más no me equivoco. ¿Un aumento de cuánto? Más o menos serían 102 dólares más o menos. Perfecto. Ya. Al sueldo actual, ¿no? Al salario actual. Entonces, con eso partiríamos y tendríamos que ver en qué tiempo se puede alcanzar la canasta básica, que está en los $800, pero también tomar medidas paliativas que ya lo han hecho otros países. Aquí, desgraciadamente, el salario básico, muchos de los empresarios lo ponen como salario único, porque todos los empresarios, la mayor parte sobre todo, contratan a sus trabajadores no en base a las comisiones sectoriales, sino en base al salario básico, al salario mínimo. Entonces no entienden el concepto de salario mínimo y no entienden que se necesita mejorar el salario para dinamizar la economía, para tener más poder adquisitivo y para que las empresas puedan vender sus productos y servicios. Entonces, ese
esa es la dinámica que se debería dar. Pero además se ataca o se puede atacar otro punto importante, que es el tema de la inseguridad. Porque la fijación de un salario mínimo en cantidades que nosotros las fijamos permite de alguna manera competir con estos sueldos, digamos, que están en la marginalidad, en la ilegalidad, y lo que permitiría de alguna manera que las empresas empiezan a reactivarse, ¿no? ¿Y el sector empresarial qué es lo que propone de este primer diálogo que tuvieron con la ministra de Trabajo y todos los representantes? A ver, yo quiero ser muy franco y desgraciadamente con el sector empresarial no ha dicho nada. Ya. Y ha sido la ministra de Trabajo la que más defiende el tema del salario básico. Es decir, no entendemos, el papel del Ministerio del Trabajo es un... O sea, ¿qué dice la ministra? Que se debe mantener el mismo salario. O sea, si ustedes le oyen las declaraciones de la ministra, dijo que va a basarse en lo que menciona el Código de Trabajo, que es prácticamente el alza de la inflación. Entonces, ya de antemano ya la ministra anticipa que no va a haber acuerdo, porque claro, nos llaman a fin de año, a 3 días faltando para que termine el año, y nos dicen, saben que no hay acuerdo, entonces nos toca a nosotros fijar. Entonces, claro, entonces... Como ha ocurrido en otras ocasiones. Así es, por eso digo, se repite el mismo esquema, historia. 16 años. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quiénes son los que tienen ese sentido que evitar que se dé esto? Porque siempre pasa lo mismo, como usted señala, y es correcto. A ver, a mí me parece que debe haber como nos saben decir a nosotros del sector empresarial, nos saben decir que estamos retrasados en el tema. Nosotros no estamos retrasados. Correcto, claro. Muchos de los países han actuado que en esta medida, como le digo, la que estamos proponiendo, han salido de la crisis. Portugal, que estuvo en el 2005 en una crisis similar a la que teníamos nosotros, desoyó las recetas del Fondo Monetario Internacional, triplicó los salarios y el crecimiento del Producto Interno Bruto en 3 años fueron del 3%, es decir, dinamizó la economía, subió las pensiones, pero además creó medidas paliativas para las pequeñas y medianas empresas para que vayan sosteniendo. Por ejemplo, medidas como la condonación de multas, deudas e intereses de la banca privada, no solo de la pública, porque todo le amontonan a lo público, pero la banca privada también tiene que ponerse el poncho pues para poder trabajar por el país. Ellos no han dado nada. Ellos no han y han ganado 580 millones. La revista Vistazo, la revista Ecos. Y ellos mismos saben salir a decir, la banca está saludable. Pero claro, la banca está saludable, pero el país y los ecuatorianos estamos en crisis. Entonces, me parece que tienen que remojarse el poncho para poder decir que están aportando. Entonces, a nosotros nos parece que estas medidas que no son descabelladas, sino más bien que ya hay buenas prácticas en otros países, deberían tomarse acá. ¿Qué es lo único que nos podría pasar? Es que quizás nos equivoquemos, pero ya optamos por otro modelo y ver si es que arriesgamos este nuevo modelo para poder sacar al país adelante. No hay otra forma. Mañana está convocada la siguiente reunión, ¿no? Mañana está convocada la reunión. Hoy tenemos la reunión aquí del Frente Unitario en Guayaquil. Mañana tenemos en Cuenca, porque estamos recorriendo el país para ver qué medidas se toman frente a las crisis que les había mencionado. Y entonces mañana vamos a ver qué pasa. Pero nosotros no tenemos un buen ánimo de la reunión, porque como le digo, ya la ministra ya predeterminó lo que iba a pasar ya. Oiga, el expresidente Guillermo Lasso habló en su momento de que cada año se iba a hacer un incremento de $50, ¿no? 25 $25. O sea, eso realmente no compensa lo que usted señala en el tema de la canasta básica y tampoco se ha dado, ¿no? A ver, y es que tampoco se respetó el año anterior. A eso me iba. Si ustedes escuchan al presidente Lasso cuando hizo la propuesta, dijo $100. Sí, correcto. ¿Quiénes salieron a decir en sus 4 años? No dijo 100, si usted escucha bien, dijo $100. E incluso, yo tengo una grabación que siempre la han dado, dice $100 y ustedes, señores empresarios, sí pueden subir esa cantidad. ¿Quiénes salieron a decirle 25 por año? Fueron los empresarios. O sea, el presidente Lasso estaba consciente que era necesario subir los $100 para dinamizar la economía. Entonces, a nosotros nos parece, por eso no es un incremento irrisorio, pues. Claro, porque $25 no alcanza para nada. En base al costo de la canasta básica. Y adicional, la crisis energética aporta ya un costo adicional a la familia ecuatoriana y a las empresas, es decir, ya es un gasto extra el comprar estos aparatitos de power bank para el internet, claro, para las pequeñas y medianas empresas, los generadores, es decir, ya hay un costo adicional en el tema de la crisis eléctrica. Entonces, si nosotros vemos que este aumento que nosotros estamos solicitando no es sino el dinamizar, como digo, la economía, salir del estancamiento y probar una nueva metodología que nos permitiría
probar por lo menos y decir, bueno, si nos equivocamos, que vean por lo menos en un año, en 6 meses, si es que nos hemos equivocado. No nos hemos equivocado en el 2008 cuando se quedó en acuerdo con el doctor Antonio Gagliardo, cuando se subieron los $30 y decían que van a quebrar las empresas. Entonces las empresas no quebraron, más bien se reactivó la economía y creció el empleo. Entonces tenemos la razón en estos momentos y más que nosotros, sino técnicos, el máster en economía que fue premio Nobel de Economía, el Adam Cart, ya dijo que una subida importante del salario mínimo genera productividad y genera empleo. Si no se llega al acuerdo como tal, que casi nunca se llegan estos consejos con empresarios y el Ministerio de Trabajo y ustedes, los empleadores y nosotros también, por supuesto, ustedes piden alrededor de $102, nos indicaba. Me parece haber escuchado que la ministra mencionó que se estaría subiendo nada más que $7. ¿Cómo ustedes verán aquello? Mire, me parece, como digo, que la ministra, primero, no ha habido el tiempo adecuado para poder discutir el tema del salario. Segundo, es una salida fácil de lavada de manos, decir, bueno, nos regimos a lo que dice el Código de Trabajo, pero la ley máxima, que es la Constitución, debería respetarse. Y la Constitución menciona que se debe tender a llegar a la canasta básica. Y 16 años hemos estado desde la Constitución del 2008 y yo pregunto, ¿cuándo vamos a tener esta fórmula para poder llegar a la canasta básica? Entonces, estos $7 no significan sino nada en el aumento salarial, porque como le decía al inicio, desgraciadamente muchos de los sectores empresariales le toman al salario mínimo como salario máximo. Y todos los trabajadores que son contratados, incluso como mano de obra calificada, ustedes les contratan sobre el salario básico, ni siquiera sobre el salario sectorial. Entonces, esto sí nos preocupa porque esto no genera recuperación, genera más estancamiento de la economía, genera más inseguridad porque no va a haber empleo y no va a haber reactivación económica. Perfecto, 7:23. Hoy, ¿a dónde se reúnen aquí en Guayaquil? Hoy nos reunimos en el local de la UNE. Hoy a las 9 de la mañana está convocada la reunión del Frente Unitario de Trabajadores. Y van a estar los otros gremios también. Sí, vamos a estar de varios gremios, sindicatos, profesores, incluso médicos que van a estar presentes también en esta reunión. ¿Las reuniones con el Ministerio de Trabajo ya empezaron o empiezan mañana? La semana pasada se hubo una primera reunión donde nos entregaron solo datos estadísticos, no se hizo ninguna discusión y mañana ya es la presentación de las propuestas de cada uno. Ministra, que tenían que ponerse de acuerdo empleadores con... como les decía, es imposible porque no ha habido ni siquiera una reunión previa que debía haberse hecho, es decir, primero comisiones sectoriales, reunirse los representantes de las 20 mesas de comisiones sectoriales y después, al último, viendo la resolución de las sectoriales, se reunía el salario básico. Por ponerle un ejemplo, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Por ejemplo, había una reunión entre el sector de la manufactura con el empresario de la manufactura, decían 5% de lo que se acuerde el salario básico. Un ejemplo. Nosotros acordábamos $20 al salario básico y de ahí se aumentaba el 5% al salario de este sector de la manufactura. Entonces, así funcionaba, pero eran las discusiones desde el mes de abril, desde julio, empezaban las discusiones y por lo menos había un acercamiento y había un estudio de la realidad de cada sector. Eso era lo importante de estas discusiones sectoriales. Y claro, cuando llegaban a la mesa del salario básico tenían todo este estudio para poder tomar una decisión adecuada. Porque además no es solo técnica, sino es social el establecimiento de salario. Es decir, ¿a qué me refiero a lo social? Es poder recuperar el poder adquisitivo y reactivar la economía. Oiga, don Edwin, usted nos acaba de indicar que el incremento sería de $102 tomando en cuenta el tema de la canasta básica familiar. La inflación. Y viendo el lado de nosotros como pueblo, pero realmente las empresas tienen para sostener ese incremento de $102, ¿no estaríamos perjudicando que más gente se quede sin trabajo? Como le acabo de demostrar, si nosotros vemos en el año 2008, 2009 que se tomó esta opción de los $30, decían que iban a quebrar las empresas. Y creció el empleo, se reactivaron las empresas. Y el mismo expresidente Lasso lo dijo, los empresarios pueden, pero sobre todo debe haber una responsabilidad social de las grandes empresas. Fíjese usted, las grandes empresas despidiendo trabajadores y el gobierno no dice nada. Se acaban de despedir 50 trabajadores de la empresa Productos Paraíso, empresa transnacional que fabrica colchones y las fundas para el banano. Se acaba de cerrar la empresa en septiembre, General Motors, donde yo trabajé. Los cortes, pues. No.
El General Motors se cierra en septiembre, la empresa ensambladora. Yo trabajé 26 años en esa empresa, que la protegimos en la época de Lucio Gutiérrez cuando ya se quería cerrar y se bajaron los aranceles para poder seguir produciendo, fabricando. Se protegió la industria nacional. Pero alrededor de estas grandes empresas crecen pequeñas y medianas empresas que son proveedoras. Entonces se sostiene y crece el empleo. Si nosotros, como ecuatorianos, como gobierno nacional, no se protege y no se les exige también a estas empresas nacionales que asuman su responsabilidad social, entonces ¿cómo nosotros podemos reactivar la economía con $5 de aumento? Ahí... Y mire, usted es interesante lo que dice en ese marco de lo que debe hacer un gobierno, ¿no?, para proteger el trabajo, precisamente proteger a los trabajadores de estas empresas, pero nadie habla de eso, pues. Tenemos 16 candidatos, no lo escucho ninguno hablar de este tema de lo que usted dice que es fundamental, la protección que debemos tener los trabajadores. Claro, es que lo que pasa es que no lo hablamos por hablar, sino que ya ha pasado en otros países que han querido reactivación económica. Claro. Exigen a las empresas transnacionales que sostengan los empleos, dan algunas prebendas para que los sostengan, pero se sostiene, porque alrededor de estas grandes empresas también hay los proveedores de las pequeñas empresas que crecen. Incentivos tributarios. Claro, ¿no? Incentivos tributarios que se les ha dado, pero sin embargo, ¿por qué se les eliminó el subsidio de electricidad en el gobierno de Lasso? Acuérdense, les dijo él, pero si ustedes no han producido ni un empleo, pues. El acuerdo era ese, ¿verdad? ¿Cómo quieren que sostenga el subsidio de la electricidad si ustedes no sostienen? Del embudo del empresario. Entonces, me parece que desgraciadamente hay la mayor parte del sector empresarial. ¿Y es lo que ocurrió con lo que hizo el presidente Noboa con las minerías? Bueno, es parte, pero a mí me parece que debería ir más allá. O sea, si hay un inicio, hay un inicio, debería empezar más allá. Es decir, ver que alrededor de estas grandes empresas, qué sé yo, se crean 40, 50 empresas pequeñas y estas 50 y empresas pequeñas dan más empleo. Esa es la reactivación que se quiere. Y cuando usted tiene un incremento salarial, estos productos y servicios la gente va a poder comprar y por tanto a la empresa le toca producir más. Entonces esa es la reactivación que hace. Entonces no es, como le digo, no es salido de los cabellos, sino ya se han hecho en otros países. Mira, ahí está. Perfecto. ¿Usted escuchó ese planteamiento de algún candidato? Ninguno. Todo la luz, que vamos a resolver el tema de la luz, que la luz... ya el 20 se acaban los apagones, ahora vuelven a la Ya nadie dice eso. Después del 20 no sé hasta cuándo dirá. Ya no escucho ninguno hablar del tema de la energía de estos candidatos a la presidencia. Vamos a ver, ahora ya sé por dónde van. Y ya me le cuento al regreso por dónde van ahora. Ok, entonces porque le sí son, ¿no? Se quieren promocionar de un tema puntual, ¿no? Pero no de estos temas que son básicos, mire usted, lo que usted señala, don Edwin, en ese sentido, que es lo que debería hacer el gobierno y los planteamientos que deberían tener los candidatos a la presidencia. El año anterior se incrementaron $10, ¿verdad? Así es. Y para este son 7. Según lo que se habla. Imagínese, en lugar de incrementar, se va como el cangrejo para abajo. El sueldo. Qué orgullo, oiga, de 460 a 467. Imagínese. No suban nada, pues. Hay un llamado. 7:29, tenemos un llamado en línea. Buenos días, bienvenida, adelante. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de hablar con el invitado. Sí, es verdad, el señor Lasso quiso subir los $100 al sueldo básico de una sola, pero hubo una persona que le dijo que no, que lo haga en 4 partes, 25 por año. ¿Puedo decir el nombre de esa persona? Oh, dele. El abogado Jaime Nebot. Muchas gracias, buenos días. Mi amigo, no le escuchamos. Me parece que dijo el abogado Ron. Galito cerró el audio. No, el amigo no le escuchamos, pero bueno. No le escuchamos. Me parece haber escuchado que dijo el abogado Ron. No sé quién. Bueno, claro, no. Bueno, la memoria queda en los ciudadanos, vea, y yo no me equivoqué. O sea, él dijo $100, es decir, sí estaban dispuestos a subir los $100. O sea, la economía se recomponía, por lo que les acabo de mencionar. Y como digo, no es que yo creo que el señor Lasso no se inventó, él vio lo que pasaba en los otros países, porque son gente que conoce los otros países, y vio que podía haber dado el resultado. Sí se puede, oye, cuando se quiere trabajar por el bienestar del Ecuador, de los ecuatorianos, sí se puede hacer, sino que lamentablemente, como usted dice, hay ese círculo que siempre acompañan a los presidentes y le dan otro direccionamiento. ¿Por qué? Porque son agenciosos, porque llegó algún tipo de empresario y le dijo, oye, tranquilo, mira, di que esto es así y aquí está tu obsequio, ¿no? Fíjese usted, cuando le sacan el visto bueno a David Almeida, el dirigente petrolero que le están persiguiendo, le sacaron visto bueno por decir que se estaban vendiendo uno de los pozos petroleros, y cuando habló del tema del gas, del Campo Amistad, dijo que se podía hacer
de ahí sacar para las termoeléctricas, para poder hacer... Mire usted. Le votaron. Votan a uno de los mejores técnicos de petróleos del país. Le votaron por decir la verdad. A veces no quieren escuchar la verdad. Es que esas son las mafias que están enquistadas, ¿no?, en el sector eléctrico, Eso es lo petrolero. que Y que lamentablemente, oiga, están allí como garrapatas y a veces imposible, ni por más que lo fumigan. Así es. Así es. 7:31 le queremos agradecer a don Muchas Edwin gracias. Bedoya, presidente nacional de la CEDOCUC. Ellos se van a reunir el día de hoy, mañana también, para seguir tratando esta discusión del salario básico unificado. Que tenga excelente Muy día. amable. Gracias. Gracias por el espacio. 7:31, hacemos la pausa respectiva.